las más importantes de la región. En 1898 ya había estallado la revuelta al grito de «abajo los vales». En esta ocasión, la Federación de Sociedades Obreras de la provincia de Murcia plantea una serie de peticiones ante la patronal. Primero, aumento de 5 reales en el jornal diario de obreros en minas y fundiciones, pago semanal de los jornales y consumo de luz y del aparato por cuenta del patrono, es decir, el carburo y la piedra del carburo que corrieran por cuenta del patrono. Hasta entonces, el pobre minerico tendría que agenciar no solamente el aparato, sino la piedra como combustible. Las negociaciones no dieron resultado. Se plantea huelga general en la sierra el 3 de marzo con todos los gremios federados, mineros, fundidores, maquinistas, albañiles, oficios varios, dependientes y panaderos. Mientras tanto, las autoridades empiezan a tomar posiciones. El 23 de febrero, 2 compañías del Regimiento de Infantería Sevilla se hallan dispuestas en Cartagena para marchar sobre la Unión. Es exactamente el mismo día en que se inauguró el Gran Hotel de Cartagena, que acaba de cumplir su primer siglo, en el año del modernismo de Cartagena. La Guardia Civil patrulla las calles y las principales factorías de la sierra comienzan a ser controladas. Los primeros encuentros entre fuerzas del orden y los obreros en huelga se producen en la maquinista de Levante y también en la fábrica de Juan Martínez Conesa, en esta fundición, la fundición isabelina. Es una de las poquísimas imágenes que se conservan de los acontecimientos de hace un siglo. Ahí se pueden ver efectivamente efectivos armados junto a obreros en huelga, al lado de las instalaciones de la fábrica Fundición Isabelina en esa huelga del año 1916. Otra imagen, junto al Escorial de la fábrica isabelina. En previsión de lo que pudiera ocurrir, la Cruz Roja de la Unión considera oportuno instalar un hospital volante, un hospital de campaña, en la propia calle Mayor. También las mujeres participan activamente en el conflicto y secundaron, según las crónicas, secundaron a los obreros en la calle llevando sus mantos negros en forma de bandera. En las negociaciones, los obreros que empezaron pidiendo 5 reales de aumento se conforman ahora con un aumento de solo 3 reales, pero la patronal solamente consiente en aumentar 1 real sus salarios. Se establece un compás de espera mientras se consulta la opinión de las bases. Pero el día 6, las autoridades envían 2 compañías del Regimiento Sevilla desde Cartagena a la Unión y el Llano del Beal. Alojadas en este local ya desaparecido, el antiguo Salón Condal que todos recordarán como Garaje Nieto, ¿verdad?, en la calle Jacinto Conesa, ahí se alojaban las tropas del Regimiento de Sevilla. El ayuntamiento es el que sufragaba los gastos de alojamiento. La Guardia Civil también se alojará en otro local, en la calle Marqués de Corbera de la Unión, esperando órdenes ante la tensión y el ambiente ya creado. Estas fuerzas armadas protegen, ya digo, fábricas, minas y puntos estratégicos de la sierra. También el tranvía de la Unión, la línea de Cartagena-Los Blancos, está bajo la custodia de las fuerzas del orden. El conflicto que se plantea es considerable, con 15.000 obreros en huelga, por lo que el mismísimo gobernador civil de Murcia acude a la Unión para mediar en la solución de la huelga. Y llegó el martes, 7 de marzo de 1916. Por si faltaba un dato para hacer más patético, más dramático esa jornada, diremos que era martes de carnaval entonces. El 7 de marzo fue martes de carnaval en 1916. Comparsas y bailes de máscaras dan la nota festiva a estos días de celebraciones. Será, como veremos, un carnaval trágico, teñido de sangre. ¿Cómo era ese día? ¿Cómo estaba el tiempo, por ejemplo? Podemos saber incluso hasta cómo estaba el tiempo ese día. Acudimos, por ejemplo, al testimonio de un niño, un testigo que escribió su experiencia, un niño de 12 años, Manuel López, en cuya memoria quedaron grabados los sucesos de aquel día. Cuenta Manuel que regresaba a su casa junto a su primo y que era un día desapacible a causa del viento que reinaba y de la llovizna. Un día verdaderamente parecido al que ha hecho esta mañana. Día ventoso, con llovizna,
dice, como mal presagio del desenlace que vendría después. Un día nublado y vendavalesco. Una lluvia menuda enlodaba las calles de la ciudad. El aspecto de aquel día era misterioso, imponente, siniestro. Entonces, con toda la sierra en huelga, en la mañana del martes 7 de marzo, la Federación de Sociedades Obreras de la provincia de Murcia organizó en la Casa del Pueblo del Llano del Beal, que justamente acaba de celebrar también su centenario, el mitin de consulta sobre las nuevas condiciones planteadas a los huelguistas ante miles de obreros. Desde antes de las 9 de la mañana, la explanada frente a la Casa del Pueblo se había llenado con los obreros de las poblaciones en huelga. Como resultado, un sí unánime a la continuidad de la huelga. Por cierto que en el mitin se presentó el alcalde de Cartagena, don José García Basso, que quiso intervenir, pero se le negó el uso de la palabra de forma airada. No era el sitio adecuado, el sitio oportuno. Acabado el mitin, hacia la 1 de la tarde, los obreros regresan a sus respectivas localidades. Los de Alumbres y La Unión vuelven juntos. Caminan por la vía del tren y por el camino paralelo a la vía. Al pasar cerca del paraje del descargador, vieron salir humo de la fábrica de fundición Dos Hermanos, conocida como Fábrica de Pío, por ser su propietario el célebre Pío Van Dosel, empresario minero. Ahí lo tienen. Se trataba de una de las fundiciones más importantes del distrito minero, dotada de avanzada tecnología y con un ramal de vía que enlazaba con el ferrocarril de la sierra. Era verdaderamente una fábrica muy coqueta, tan coqueta que se llegaron a imprimir tarjetas postales. Esta imagen que ven es justamente una de las tarjetas postales que se llegó a imprimir sobre con la imagen de la fábrica y la que hemos visto anteriormente también. Y a continuación también algunos motivos que nos han facilitado hace unos días su bisnieto, Gonzalo Van Dosel, el bisnieto del fundador y propietario inicial de la fábrica, que en ese momento estaba alquilada, el 7 de marzo estaba alquilada, arrendada a otros propietarios. Un lingote de la fábrica de Pío, que lo tienen, el sello de la fábrica de fundición Dos Hermanos y los objetos, los sellos que se regalaban a los visitantes distinguidos de la fábrica, para que vean que es realmente una fábrica de ringo-rango, es decir, efectivamente muy bien equipada y que pensaba incluso en este tipo de detalles. Aquel 7 de marzo, la fábrica, como el resto de instalaciones de la sierra, estaba custodiada por la Fuerza Armada. Los obreros que regresaban del mitin desde el llano y pasaban por el lugar, cuando vieron la fábrica en activo, humeante, querían saber si los que trabajaban en la fundición lo hacían coaccionados o no. De modo que, según el testimonio de los propios obreros, algunos representantes de los huelguistas se acercarían para averiguarlo. Pero también hemos tenido acceso al informe oficial de lo que sucedió a continuación, realizado por el gobernador civil de Murcia, que, como hemos señalado, se encontraba en La Unión desde el día anterior para mediar en la huelga. Según el gobernador, un grupo de unas 4.000 personas, entre ellas algunas mujeres, marchaban por el camino paralelo a la vía del tren hasta la fábrica de Pío, en la que se trabajaba. Esta es la fachada, la entrada de la fábrica, apenas hace unos días. La fábrica estaba custodiada por un oficial, 20 guardias civiles, un sargento y 6 soldados. Según este informe, una comisión se acercó al oficial de guardia para que les dejara entrar. Es una vista aérea de las ruinas de la fundición. Se acercó el oficial, como decía, para que les dejara entrar, hacer salir a los obreros y parar la fábrica. Eso es lo que dice el informe oficial. El oficial se negó en ese entorno. Les dijo que lo que pedían, el parar la fábrica, era una ofensa a su honor y les dijo que se retiraran. Pero, según fuentes obreristas, insisto, solo querían saber si los que estaban trabajando estaban coaccionados o no para hacerlo. Esa es la disparidad de las versiones. La prensa burguesa dice que querían forzar el cierre de la fábrica, la prensa obrera manifiesta que lo que pretendían verdaderamente era saber si estaban coaccionados o no. Imágenes ampliadas de lo que hemos visto antes. Le digo, no se conservan
imágenes de la fábrica de Pío del día 7 de marzo, pero sí de un entorno, a unos pocos cientos de metros, la fundición isabelina, más o menos por donde viene a quedar en estos momentos el Instituto Sierra Minera, más o menos el Sierra Minera viene a caer por ahí. Vemos obreros en huelga, vemos fuerzas del orden que han coincidido en ese espacio. Ahí tienen la fundición isabelina de Juan Martínez Conesa. Los únicos testimonios gráficos que se conservan de la huelga en esa zona. El informe oficial indica que cuando los obreros quisieron saber, los huelguistas quisieron saber si los que trabajaban en la fábrica de Pío estaban cocinados o no, se levantó un griterío infernal con insultos al oficial y que los obreros se decidieron a acometer la fábrica de Pío. El oficial, al ver que la fábrica iba a ser asaltada por diferentes puntos, llamó por teléfono pidiendo refuerzo. Mientras, dice, la multitud apedreaba la fábrica y disparaba. Esto vamos a ver hasta qué punto fue cierto. La fuerza pública respondía con disparos al aire, según el informe del gobernador. Los refuerzos llegaron enseguida. Se trataba de un teniente y de 11 guardias civiles a caballo que salieron a escape de la Unión, así dice el informe del gobierno civil. Salieron a escape. Oyeron disparos, llegaron enseguida y oyeron detonaciones parecidas a las de cartuchos de dinamita contra su fuerza, por lo que ya en ese mismo momento, cuando llegaron, se ordenó despejar con los sables, literalmente. Yo me puedo imaginar lo que puede ser despejar con los sables, pero para que se hagan una idea, esta recoge la imagen, un cuadro del pintor modelista Ramón Casas Catalán, que se llama La Carga, y que básicamente reproduce esas mismas condiciones. La carga de la Guardia Civil contra una huelga obrera en la Cataluña de principios del siglo XX. Despejar con los sables, se le ordenó a la Guardia Civil cuando se presentó en el lugar. Pero también, y por eso ya veremos más adelante, algunos certificados médicos e informes clínicos, donde efectivamente aparecerán heridos por sable, por heridas incisas. Pero menudearon los disparos, dice el informe oficial. Otro destacamento de auxilio de fuerzas del ejército con un oficial y 14 soldados, recuerden, el que estaba alojado en el Salón Condal de la Unión, al ver que se le recibía a tiros, mandó hacer fuego. Y lo mismo hizo el teniente de la Guardia Civil, primero al aire. Ya digo, este cuadro corresponde a una imagen de la Barcelona de principios del siglo XX, pero es lo más cercano que he encontrado a la situación que se pudo reproducir en la Unión, y por eso sirve para ilustrar el suceso. La fuerza que custodiaba la fábrica vio a algunos subidos a los muros y disparando al interior, y se vio obligada a hacer fuego a tiro bajo. El tiroteo fue sostenido por los huelguistas para asaltar la fábrica. Hasta que llegó el capitán de la Guardia Civil, señor Arce, que venía del llano del Beal con 4 caballos y 20 infantes que fueron, dice el informe, recibidos a tiros y obligados a repeler la agresión. Temían que fueran agredidos los obreros de la fábrica y destruida la misma con dinamita u otro medio. Pero los testimonios de los obreros, publicados en la prensa, niegan el empleo de dinamita y armas de fuego por su parte en aquellos hechos. Todo había empezado poco antes de las 2 de la tarde. Ya estamos en plena refriega. En total sumamos 80 efectivos armados. Es un croquis que pretende reflejar la posición y situación de las fuerzas del orden en ese momento y en ese día. Ven el perímetro, voy a señalar con el cursor, el perímetro de la fábrica de fundición, las ruinas, es una vista aérea actual y sobre esa vista aérea hemos superpuesto la situación de las tropas y efectivos de la Guardia Civil. Bueno, este es el perfil, el perímetro de la fábrica. Situación 1. 21 guardias civiles y 7 soldados que ya estaban
custodiando la fábrica antes de que comenzaran los sucesos. 12 guardias civiles que se sumaron a continuación fueron los que llegaron a escape de la Unión, según el informe del propio gobierno civil. A continuación se sumaron 15 soldados de los alojados en el Salón Condal. Y finalmente 25 guardias civiles que venían desde el llano. De tal forma que podemos incluso hasta deducir o interpretar las direcciones de la acometida, de alguna forma, o al menos de la llegada de la fuerza del orden en cada paso. Estamos hablando, como decía, de 80 efectivos armados, 58 miembros de la Guardia Civil y 22 soldados de infantería que se juntaron al final de todo el proceso. El episodio duró aproximadamente una media hora. La muchedumbre de huelguistas fue acometida desde varios frentes. Ahí pueden verlo, de la propia fábrica, desde la carretera de la Unión, de la carretera del Llano. Y este es el lugar donde todo ocurrió, justamente la explanada básicamente la explanada que se encuentra frente a la fachada de la propia fábrica. Ahí ven una imagen con la entrada de la fábrica, señalada aquí punta en amarillo, y frente a la explanada donde se agruparía la mayor parte de los obreros huelguistas que estaban esperando acontecimientos. Hay otros obreros que también se situaron en la parte posterior, según se dice, trepando por las tapias, etc. Pero básicamente este fue el escenario de los trágicos sucesos. El resultado: 7 muertos y decenas de heridos entre los huelguistas. 2 heridos, miembros de la fuerza pública. 2 heridos leves, miembros de la fuerza pública. 7 muertos, es la cifra que yo doy. Hay un periódico, solamente un medio de comunicación, que señala el cadáver de un niño sin identificar. Yo eso no lo he podido confirmar en ningún otro medio. Solamente hay un periódico que lo dice, ningún otro periódico lo afirma. He mirado en el registro civil, he consultado el registro de enterramiento del Ayuntamiento de la Unión, etcétera, exhaustivamente, de tal forma que la cifra que yo puedo dar es la que doy esta noche. 7 muertos y un número indeterminado de heridos, varias decenas. Este es el escenario en el que ocurrió la tragedia. Muchos heridos se curaron en sus propias casas, para evitarse complicaciones, lógicamente. Los heridos vecinos de Perín, el barrio de la Unión, Llano y Alumbre, se ocultaron en sus domicilios para evitarse complicaciones. De hecho, por ejemplo, existe la anécdota de que un herido de bala, en los sucesos, fue hallado, se lo encontraron intentando llegar a su casa en el camino de Portmán. O sea, el pobre hombre salió a escape y chorreando sangre se lo encontraron subiendo la cuesta de la Esperanza. Lo primero, y efectivamente ocurría eso porque cualquier herido en suceso violento, etcétera, debía servir como testigo y ser denunciado ante el juzgado, en este caso de lo militar, con lo cual se evitaban muchos problemas si uno se buscaba la vida curándose por sí mismo, si no era muy grave la situación. Los huelguistas, en escapar del suceso, dicen las crónicas, los primeros que llegaron a escapar, entraron en la calle mayor de la Unión, imagínense cómo llegarían, lanzando el corazón por la boca, dice la prensa, lanzando el corazón por la boca de susto y de cansancio, con gritos estremecedores. La Cruz Roja de la Unión, fundada 7 años atrás, en 1909, auxilió y transportó a los heridos por armas de fuego y sable, que fueron atendidos en el Hospital de Caridad de la Unión, el Hospital Minero, Hospital de Sangre, por el personal médico y por las hermanas siervas de Jesús, que aquí nos acompañan esta noche, que sean distinguidas. A las 3 de la tarde se registran los ingresos de las víctimas en el Hospital de Caridad, el Hospital Minero de la Unión. Pienso que los nombres de los fallecidos merecen ser recordados. Les he preparado, de la mejor manera que he podido, la esquela que en su momento no tuvieron. Se trata de Gabriel Gutiérrez Sánchez, de 37 años, natural de Dalías, en Almería, pero vecino de la Unión. Una situación que se repite muchísimo.
un señor que viene de Almería a buscarse la vida y que se instala en la Unión. En la calle de la Mata, aquí al lado, murió víctima de lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Francisco Carrillo Paredes, el más joven de todos, 15 años de edad, natural y vecino de la Unión, del caserío de Caleras, víctima de lesiones producidas por disparo de arma de fuego, 15 años. Y este es un certificado de defunción, donde efectivamente se detallan sus circunstancias personales y aquí en rojo hemos señalado la causa de su muerte, lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Francisco Molero Rubio, 20 años, vecino del Algar, residente en la calle Campos, igualmente víctima de lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Herminio Añón Martínez, de 20 años, natural y vecino de la Unión, vivía en la Plaza de los Hernández, en el Carbanzal. Con 14 años he investigado a este muchacho, ya trabajaba como minero, con 14 años me lo he encontrado como minero en el Padrón de 1910. Víctima de lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Ginés Sanz Jiménez, de 27 años, también vecino de la Unión. Igualmente, la causa de su muerte, lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Ana María Céspedes Soler, 45 años, vecina del Llano del Beal. Es la única mujer entre las víctimas de los sucesos. Igualmente, la causa de su muerte, lesiones producidas por disparo de arma de fuego. Y aquí su certificado de defunción, en el que se detalla la causa de su muerte. Finalmente, don Valentín Escobar Callejón, 46 años, vecino de Alumbres. Nos acompaña esta noche su nieto. Había nacido en el pueblo granadino de Laroles, Granada. Casado con María Martínez. Dejó 8 hijos. Herido por arma de fuego, falleció unos días después, el 16 de marzo, en el Hospital de Caridad de la Unión, víctima de neumonía. Curiosamente, aunque ingresó en el hospital herido de gravedad, falleció víctima de neumonía. Se le complicaron las cosas y falleció el día 16. Ahí lo tienen, Valentín Escobar Callejón. En el archivo municipal de la Unión, bueno, antes les presento a las armas responsables de aquella tragedia. El arma oficial de las fuerzas del orden en ese momento en España, el tristemente famoso fusil Mauser.